Primero que todo vamos a analizar una función cualquiera, vamos a analizar una función, una gráfica como y igual a x a la 2. Cuando nosotros derivamos y aplicamos el teorema fundamental del cálculo diferencial a esta función, recuerde que obtenemos y' será igual a ¿qué? La constante es 1, entonces 1 por 2, bajamos el 2, da 2 por x elevado a la 2 menos 1, daría 2x. ¿Qué hemos obtenido aquí? La pendiente. Entonces hay procesos que requieren el proceso inverso. El proceso inverso es a partir de la derivada obtener ¿qué? La antiderivada. Y eso es lo que se conoce como la integral. Vuelvo y repito, vamos a poner otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, y igual a 3x a la 2 más 1, si yo derivo, entonces la derivada de esto, ¿qué sería? Simplemente sería 3 por 2 por x a la 2 menos 1, quedaría 1, y la derivada de una constante 0. Entonces lo que obtengo es que es igual a 6x. Lo que obtuve que fue la pendiente. Este proceso inverso, vuelvo y repito, se conoce como la antiderivada, que es finalmente lo que es la integral. Entonces si yo integro, observen que yo puedo integrar en esta parte, el símbolo integral es este básicamente, el proceso inverso o antiderivada, es simplemente coger la derivada, que sería 2x, para obtener la función original. Simplemente esto lo multiplico por dx por provenir de una derivada. Entonces el teorema fundamental para poder resolver esto dice lo siguiente: si yo tengo y igual a k por x a la n, entonces la integral de esto, la integral de k x a la n, que es lo fundamental y lo más importante que hay que aprender, es simplemente la constante sale de la integral k por x a la n más 1, y esto todo derivado, dividido sobre n más 1, más una constante. Esta constante se encuentra cuando la integral es indefinida, quiere decir que no está acotada. Entonces, esto es lo fundamental que debemos de aprender de lo que es la integral, del concepto de la integral. Ese es el concepto más importante. O sea que si a nosotros nos piden esta integral que tenemos aquí arriba, que es la integral de 2x de x, simplemente aplicamos el teorema. Este 2 sale, voy a colocarlo en negro, el 2 sale, sería 2 por x elevado a la ¿qué? Está elevado a la 1 más 1. Simplemente colocamos 1 más 1, todo esto dividido 1 más 1, más una constante, que enseguida le explico lo de la constante. Entonces, resumiendo, esto sería igual a ¿qué? A 2 por x elevado a la 2 sobre 2, más una constante. Observen que aquí podemos cancelar este 2 y ¿qué nos va a quedar? Esto va a ser igual a x a la 2 más una constante, que si observan acá al principio hemos encontrado esa ecuación. ¿Qué significa C? Simplemente que C es 0. Permítanme un segundo, yo abro la puerta acá que estoy solo. Bueno, ahora otra vez aquí. Entonces, hemos entendido el concepto fundamental. Por ejemplo, voy a explicar nuevamente acá. Si nos piden la integral de 6x de x, siempre ese de x debe estar ahí porque proviene de una derivada, va a ser igual a ¿qué? A 6 por x elevado a la ¿qué? A la 1 más 1. O sea, 1 más 1, voy a colocarlo 1 más 1, todo sobre 1 más 1,
más siempre debe estar la constante ahí. Igual a ¿qué? A 6 por x elevado a la 2 sobre 2, más la constante. Si observamos y dividimos 6 dividido 2, nos va a dar ¿qué? 3x a la 2 más c. En este caso, ¿qué será c? Si observan la función original, miren que nos está dando 3x a la 2 y esa constante para nosotros sería 1. Listo, vamos a ver si me captaron lo del teorema fundamental del cálculo integral. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Lo hemos captado o hacemos otro ejemplo? Profe, otro ejemplo, por favor. Sí, aló, Adriana. Sí, profe, con ella. ¿Cómo está? ¿Ya se escucha mejor o no? Sí, ya se escucha mejor. Otro ejemplo. Ah, sí, lo que estaba pasando es seguro que tenés un internet que de pronto está débil y cuando se activa la cámara te consume más banda. Sí, señor, tiene razón. Sí, cuando quité el video, entonces te mejoró de pronto la recepción. De pronto es el internet que está muy bajito. Sí. Bueno, vamos a volverlo a entender, pues. ¿Hacemos otro ejemplo? Sí, porfa, profe. Listo, voy a volverlo a hacer. Bueno, listo, no hay problema. Entonces, vamos a organizar esto aquí y vamos a eliminar todo esto. Simplemente voy a volver a eliminar todo esto y voy a dejar el teorema fundamental nomás. Eso es lo que tiene que aprender el estudiante. Ese es el concepto que tiene que manejar, ¿cierto? De una cosa que es muy grande, pues que el cálculo integral tiene mucha aplicabilidad en diferentes campos como la administración, la economía, la ingeniería, la electrónica, la física. Entonces, nosotros tenemos una función, vamos a escribir una función cualquiera, por ejemplo, vamos a escribir la función, si tenemos la función, vamos a escribirla aquí mejor. La función f de x igual a 5x elevado a la 3 más 2x menos 3. Entonces yo, ¿qué hago? Ah, listo, voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo diferencial para hallar la derivada de esto. Entonces, f', o sea, todo esto se complementa, f' va a ser igual. ¿Cuál es la derivada de 5x a la 3? Simplemente es 5 por 3 por x elevado a la 3 menos 1. Estoy aplicando el teorema fundamental del cálculo diferencial. Más la derivada de 2x y la derivada de una constante por una variable, la constante es 2. Y la derivada de una constante que es menos 3 es 0. No hay necesidad pues de colocarla. Entonces, lo que hice fue derivar simplemente la función. Entonces, esto quedaría 5 por 3, 15x elevado a la 2 más 2. Listo. Ahora, digamos que a partir de acá me piden la función original, o sea, la antiderivada. La antiderivada. Si me pidieran esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar el teorema del cálculo integral. Entonces, el teorema del cálculo integral dice que si tenemos una función, en esta función hay que colocar un paréntesis que dice 15x a la 2 más 2, todo por dx. Así se representa cuando tenemos un polinomio dentro de la integral. Entonces vamos a aplicar lo que tenemos dentro de nuestro, en color azul, vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo integral. Entonces, la integral, entonces el 15 lo podemos sacar, o sea que aquí podemos integrar individualmente, no hay ningún problema. 15 sale la integral. La variable es x, está elevada a la 2, simplemente le sumo una unidad, todo esto dividido, lo mismo que está elevado, 3. Más, ahora, la integral de una constante simplemente es la constante por la variable. Y siempre debe estar, ¿qué? Una constante que no sabemos cuál es. Nosotros en este ejemplo, si observan esto, ¿cuánto daría 15 dividido 3?
obviamente va a dar 5 x a la 3 más 2x más c, porque la integral no puede determinar cuál es esta c, pero nosotros sabemos que c es ¿qué? Es menos 3, es menos 3. O sea que ya hay técnicas para hallar esa constante, ya eso pues serían problemas de aplicación diferentes. Entonces, un ejemplo, pues digamos que no tiene que ver mucho con la administración, pero es un ejemplo muy, digamos, de mucha aplicabilidad, es lo que tiene que ver con la física, cuando por ejemplo uno tiene un desplazamiento. Si tiene un desplazamiento, que la ecuación de desplazamiento dice que es x igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo derivo esto? Entonces, si yo derivo, lo que obtengo es la velocidad. O sea, este movimiento de este desplazamiento lo que me está dando es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, cuando yo derivo, ¿qué obtengo? La velocidad. Entonces, ¿cuál es la velocidad? La derivada de v sub 0 por t, la variable aquí es t, el tiempo, y v sub 0 es una constante, por lo tanto, la derivada de una constante por una variable es la constante v sub 0, más un medio por a, que es una constante, por la derivada de t a la 2, que sería 2 por t. Entonces, organizando esto, ¿qué sería? La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, más, observen que este 2 se puede cancelar, y aquí la aceleración quedaría multiplicada por el tiempo. Ahora, si yo derivo la velocidad que obtengo, miren que voy a obtener que la aceleración, simplemente si yo derivo v sub t más aceleración por tiempo, ¿qué dice? La derivada de una constante es 0, o sea, la derivada de una constante que es v sub 0, más una constante por una variable nos da la constante, o sea, ¿qué obtuve? Simplemente esto es la aceleración. Entonces la integral que me permite, si a mí me dan un problema la aceleración, a partir de la aceleración yo puedo hallar ¿qué? La velocidad. O sea que estoy haciendo el proceso inverso, la antiderivada. Y si yo tengo la velocidad, puedo obtener ¿qué? El desplazamiento. O sea que hay muchos problemas de aplicabilidad, por ejemplo los costos, la utilidad o los ingresos nos pueden dar el costo marginal, y a partir de ahí yo puedo calcular el costo total, lo mismo la utilidad marginal, y me puedo devolver. Entonces, básicamente ese es el concepto más importante que nosotros debemos de saber para comprender qué es lo de la antiderivada y qué significa pues integrar una función. Ahora, cuando ya la función está definida, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Gordis. Bueno, Yaira me dice que entendido. O sea, ya hice como varios ejemplos para que entendieran el concepto fundamental. Recuerden que estamos grabando la reunión para que ustedes la puedan volver a revisar si quieren. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Un beso. Bueno, Adriana dice que hoy mejor. Listo. Listo. Entonces, recuerden que los conceptos del cálculo diferencial y el cálculo integral son complementarios, no están aislados. Bueno, ahora ya que comprendimos el concepto de la integral indefinida, vamos a comprender el concepto de la integral definida. Listo, me dicen sí. Continuamos. Simplemente me escriben ahí para que continuemos. Esta clase es fundamental. Hola, hijo. Estoy esperando que me digan si continúan, muchachos. Bueno, Jessica me dice que sí. Listo, vamos a continuar. Entonces, vamos a eliminar todo esto. Voy a borrar todo esto. Para que tengamos el mismo espacio. Entonces, voy a escribir el concepto un poco nuevamente.
para que lo tengamos presente, porque ese concepto no lo tenemos que aprender, pues como le digo yo al estudiante, no lo tiene que memorizar, pero lo tiene que aprender. Entonces voy a volverlo a borrar y lo voy a volver a copiar. Entonces aquí el concepto, si tengo una función f de x, digamos que la función sea igual acá por x elevado a la n, entonces no llamemos esto f mayúscula sino f minúscula, porque lo que voy a obtener es f mayúscula. Entonces voy a borrar este concepto y lo voy a escribir como f minúscula, color azul. Aquí simplemente corregir esto acá. Entonces, si yo quiero obtener la función original, tengo que integrar. Entonces lo que tengo que integrar, ¿qué es? Es esa derivada, que es k por x elevado a la n por dx. O sea, k es una constante, n es otra constante. Entonces la integral que define, entonces podemos sacar la constante x elevado a la n más 1, todo sobre n más 1 más otra constante que puede surgir ¿de qué? De una parábola que nos da la misma constante, pero puede tener diferentes posiciones. Entonces este es el teorema fundamental. Ahora bien, desde el punto de vista del cálculo como función como tal, lo más inmediato que nos calcula una integral definida es lo siguiente, es el área bajo la curva. Entonces vamos a tomar un ejemplo para poder entenderlo. Si yo tengo lo siguiente, vamos a suponer que tengo plano cartesiano. Este plano cartesiano, vamos a hacerlo en color negro. Ya sabemos que por acá está y positivo, hacia abajo ya sabemos que y es negativo, por acá está x positivo. Ustedes supongan que tenemos esta recta. Miren esta recta, la voy a trazar desde acá. Gordis. Aquí tenemos la recta. Esta recta es que y igual a x, cuya pendiente es 1. Entonces, supongamos que nosotros queremos calcular el área bajo la curva. Vamos a darle valores. Esto sería 1, esto sería 2 y esto sería 3. Entonces observen que si yo trazo esta línea, ¿qué se me va a formar? Se me va a formar ¿qué? Un triángulo. Un triángulo que si yo lo hago desde el punto de vista geométrico, pues lo puede hacer muy fácil. Esta figura es muy fácil de calcular. Simplemente aquí tenemos que saber qué punto es este. Y si este vale 3, ¿qué significa? Que y vale 3, porque y es igual a x. Entonces, yo puedo calcular cuál es el área de este triángulo simplemente conociendo un modelo que es el modelo geométrico. Ya sabemos que el área de un triángulo es igual a ¿qué? A base por la altura sobre 2. Entonces, si calculamos esa área, observamos que la base ¿cuánto vale? La base vale 3. Y la altura, que sería esta, vale 3 sobre 2. O sea que esto sería igual a ¿qué? 3 por 3 daría 9 medios. Que si lo hacemos una calculadora, háganle la calculadora, 9 medios, ¿cuánto va a dar? 4.5 unidades cuadradas. Entonces, para demostrar que si lo podemos hacer mediante la integral definida,
nosotros podemos utilizar la integral para calcular esto. Entonces vamos a demostrar si esas áreas nos tienen que dar igual. ¿A través de qué? De la integral definida. Entonces la integral definida simplemente dice lo siguiente. El concepto de la integral definida dice que si yo tengo la integral desde un punto A hasta B de f de x dx, entonces la integral dice que sería la función f aplicada en B menos la función aplicada en A. Eso es lo que voy a hacer para poder demostrar que esa área me debe dar 4,5 desde el punto de vista de la integral definida. Entonces vamos a hallar el área y vamos a demostrar esto. El área, voy a hacerlo en color negro, el área va a ser igual a la integral. ¿Desde dónde hasta dónde? Observen que vamos desde 0 hasta 3. Entonces desde 0 hasta 3. ¿Por qué escogemos esos valores? Porque nosotros vamos a integrar con respecto a la variable x. Y entonces y es la función, simplemente escribo x. Repito, y es la función, es como lo mismo que escribir f de x igual a x. Entonces lo que yo debo integrar es esa x y multiplicada por dx. Entonces miren, le definí desde dónde hasta dónde la voy a integrar y la función es x, porque esto es lo que me define la función x. Entonces el área va a ser igual. Aplico el teorema fundamental que está en la parte de arriba en color azul, que sería que x, la constante es 1, no hay necesidad de colocarla, sería x elevado a la que, a la 1 más 1 sería 2 sobre 2 y simplemente se coloca un corchete allí desde 0 hasta 3. Entonces miremos a ver si esto sí nos va a dar igual. Entonces esto va a ser igual. Entonces miren que el teorema dice que evaluamos en el límite superior la función. Entonces el límite superior es 3 elevado al cuadrado dividido 2 menos el límite inferior que es 0, y como 0 elevado a 0 dividido 2 va a dar 0, entonces no hay necesidad. Entonces observen que esto sería igual a ¿qué? A 9 medios, lo que es igual a 4,5 unidades cuadradas. Eso lo hice para poder demostrar que a través de la integral definida, desde el punto de vista más estricto, lo que encuentra uno bajo una curva es el área. Entonces ahora vamos a aplicarlo a un problema un poquito más complejo, porque hay áreas que no tenemos el modelo geométrico para poderla calcular. Por ejemplo, cuando están involucradas curvas, entonces la ingeniería recorre del cálculo integral para poder calcular el área bajo esa curva. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces, ¿qué me dice? Bueno, Mari me pregunta por el programa que estoy trabajando. ¿Qué quiere saber? El programa que estoy trabajando. No sé a qué se refiere. Si es la pizarra digital o el programa en el cual utilizo la pizarra digital. Bueno, la pizarra es una pizarra marca Wacom, que es la que utilizo yo pues para los encuentros sincrónicos. Voy a activar un momentico el video para que la observen. Si eso es lo que me están preguntando, pues Ariana quiere saber qué es lo que utilizo yo para esta pizarra. Es muy cómoda pues para trabajarla, tiene un costo por ahí entre 250, 280, 300 mil pesos. Les cuento pues que la gente de la Wacom, cuando se dieron cuenta pues que yo utilizaba esto para hacer por ejemplo los videos de YouTube, me visitaron desde Bogotá para que les explicara cómo lo hacía, porque esto lo utilizan son los publicistas, dibujantes, diseñadores gráficos, arquitectos. Entonces vinieron desde Bogotá y como les conté el rollo, me regalaron una más especial. Es esta pues digamos que es
es más poderosa, más grande, tiene por ahí un valor de 1.800.000, pero pues uno se acostumbra a esta pequeñita y a veces la utilizo como para trabajo más especializado. Y Wacom permite que a través de internet usted descargue las aplicaciones que necesita. Entonces, y el software en el cual yo utilizo la pizarra es el OneNote, que lo trae el Office. Ese es el programa. Esa era la pregunta, Adriana. Que a algunos estudiantes pues de pronto les queda como la inquietud de cómo realizar eso. Ojalá lo utilicen ustedes para desarrollar los talleres, por ejemplo, lo pueden utilizar. Lo pueden utilizar para grabar videos, para que los problemas más representativos de cada curso los desarrollen en sus propios videos y los monten en un canal de YouTube, por ejemplo. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta con respecto al problema que hicimos? Listo, Adriana me dice que está buenísima, listo. Vamos a hacer un problema un poquito más complejo. Listo, Raúl le dice que excelente. Bueno, listo, hacemos un problema un poquito más complejo para que entiendan, digamos, el concepto fundamental y más inmediato, pero la aplicación del cálculo integral es en muchos campos. Listo, hacemos un problema un poquito más complejo. Listo, vamos a hacerlo entonces. Vamos a volver a la pizarra, entonces vamos a eliminar estas gráficas para que utilicemos el mismo espacio. Voy a borrar todas estas gráficas. Esto ya vamos a terminar aquí. Esa era para demostrar que la integral, por en medio de la integral podemos hallar el área de una curva, ¿cierto? Eso más que todo lo utilizan en el área de ingeniería, pero en el campo de la administración tiene mucha aplicabilidad. Vamos a tratar de entenderlo con una función más sencilla. Por ejemplo, si tenemos la función, una gráfica, vamos a traer otra vez la plano cartesiano. Este sería nuevamente Y, es bueno colocarlo porque nos guía X más. Ahora vamos a hacer la función, vamos a representar la función f de x igual a x a la 2. Recuerden que esto es lo mismo que tener Y. ¿Qué tipo de gráfica es esto? Es una parábola. Vamos a ver si la puedo hacer aquí. A ver si la puedo representar. Voy a hacerla con este circulito. Vamos a hacerla en color rojo. Más o menos, vamos a ver si la hago un poquito mejor. Ahora sí. Entonces vamos a borrarle una parte. Supongamos que viene hasta acá. Y aquí tenemos nuestra parábola. Entonces, obviamente esto va a seguir hacia allá y esto va a seguir hacia allá. Entonces esta es y igual a x a la 2, o lo mismo que f de x igual a x a la 2. Ahora, a nosotros nos dicen, bueno, queremos hallar el área de la curva desde 0 hasta 3. Entonces vamos a suponer que 3 está en este punto. Entonces miren que aquí ya tenemos un área más compleja de hallar.
esta área es la que queremos saber y geométricamente no hay una forma de calcular esto sabiendo que está involucrado esta curva acá. Lo único que nos ayuda es el cálculo integral. Entonces, para hallar esa área aplicamos cálculo integral. Entonces tenemos la integral desde dónde hasta dónde, desde 0 hasta 3. ¿De qué? De x a la 2, que es la función que me interesa a mí, multiplicada por dx. Entonces aquí aplicamos lo que tenemos en color azul, el teorema fundamental. El área va a ser igual a ¿qué? A la integral de x a la 2. Ya aplicando eso, ¿qué va a quedar? X a la 2 más 1. O sea, x2 más 1 sería 3 sobre 3 más c. Bueno, aquí como está definida ya esta c no va. Entonces simplemente es definirla desde dónde la vamos a aplicar. Desde 0 hasta 3. Recuerden que les había escrito ahorita en azul que si queremos calcular la integral de la función f de x desde a hasta b, entonces se aplica la función en b, límite superior, menos el límite inferior. Eso es lo que va a aplicar. Entonces esto va a ser igual ¿a qué? A 3 elevado a la 3, simplemente reemplazo la x por 3, sobre 3, menos, observen que esto quedaría ¿qué? Simplemente 0. Entonces esto va a ser igual a 3 elevado a la 3, 3 por 3, 9 por 3, 27 dividido 3, y 27 dividido 3 da 9 unidades cuadradas, aquí cuadradas. Ahí les mostré pues cómo se utiliza el cálculo integral para hallar un área bastante, digamos que entre comillas es compleja. Obviamente hay mucho más complejas, pero eso es lo fundamental para entender el cálculo integral. Entonces, ¿qué es lo que hace inicialmente en una función? Calcular el área, pero la aplicación es en diferentes campos. Vamos a ver si podemos resolver las inquietudes. ¿Hay alguna duda? Vamos a ver si paramos el video porque alguien de pronto se puede distorsionar. Ah, bueno, Raúl me dice que todo bien. ¿Hay alguna inquietud? Gordis tiene fresquito. Sí. ¿Qué nos escribió Yadira? Hey, recuerden que hoy es el día del ingeniero. Hoy es 17 de agosto. El 27 de agosto cumplo años para que manden pasteles y tortas. Bien. Sí, esa Yadira nos pregunta por la aplicación ya de la integral definida. Está definida en este concepto, simplemente que cuando tenemos la ecuación, entonces en este punto aplicamos este concepto de la integral. Esto se llama la integral definida. Entonces ese es el concepto que aplicamos ahí. Bueno, ¿qué más preguntas, muchachos? Bueno, de pronto si alguno llegó tarde al encuentro, les informé dónde encontrar la información para resolver el taller que empieza el día de mañana. Este taller ya vale un poquito más, vale el 15%, van a tener 10 días. ¿Quieren que repita la información de dónde encontrar los datos? Sí, Natalia me pregunta por la retroalimentación del taller 2. Yo a todos los que me han preguntado se las he enviado.
simplemente escríbeme un correo en el correo interno y yo ahí mismo les envío la retroalimentación del taller número 2. Raúl Romero me pregunta que si al otro lado de la pendiente sería negativo. Pues si te referís a una línea recta, yo les había explicado que voy a hacerlo por acá. No sé si estás pensando, no sé qué estás pensando porque no te entiendo muy bien la pregunta. Una línea recta de este tipo, su pendiente siempre será negativa, así esté en el lado positivo o en el lado negativo, su pendiente siempre será negativa. No sé si esa es la pregunta. Si quieres, activa el micrófono para que me puedas preguntar bien, porque así me queda muy difícil. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, dime. ¿Te escucho bien? ¿Cómo está? ¿Bien o no? Bien, gracias a Dios. Un poquito acabadito de la garganta. Sí, señor. En la parte de ese ejercicio que usted hizo, En este último. Sí, en la pendiente. La pendiente, una curva, pues no estamos hablando de pendiente. En donde podemos hablar el concepto de pendiente. En la curva. Es una recta. Si me preguntas, por ejemplo, curva, sí. Estamos hallando el área al lado derecho, ¿cierto? Sí. Podemos hacer un ejemplo de al revés, o sea, que fuera para el otro lado. Sí lo podemos hacer. Vamos a borrar todo esto. Eso es lo que quería saber. Listo. Sí. Listo. No hay problema. Sí tiene fresquito. Estoy quitando todo esto aquí. Entonces, vamos a quitar esto. Dígale que no lo puedo atender en estos momentos, pues porque estoy embalado aquí. Estoy tratando de hacer una gráfica acá. Se me quita esta gráfica. Vamos a ver si lo podemos hacer con el otro borrador. Esto no me la quita. Bueno, la idea es que queremos calcularla para el otro lado. Entonces supongamos que queremos calcularla en este punto. Observemos que la idea es que Cordy le dijo que me llamara un poquito más tarde. Si estaba pues como... Vamos a suponer que queremos calcularla desde 0 hasta -3, porque este es el punto. Esa sería la pregunta que nos hace Raúl. Sí, obviamente nos va a dar lo mismo. Observen que nos va a dar lo mismo. Entonces, si esa es la pregunta, vamos a responderla. Simplemente que vamos a tener área va a ser igual a la integral. ¿Desde dónde? Desde -3 hasta 0, porque el límite inferior es 3. ¿De qué? De x a la 2 de x. Entonces esto va a ser igual a la integral de x a la 2, va a dar x a la 3 sobre 3 aplicando el teorema que está en la parte de arriba en color azul. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde -3 hasta 0. Entonces esto sería igual a ¿qué? En la primera parte obviamente esto va a dar 0, menos aplicando lo que está en azul en la parte inferior. Entonces ¿qué va a quedar? -3, estoy reemplazando x por -3 elevado a la 3, todo sobre 3. El área obviamente nos va a dar igual, porque un área es como un valor absoluto, sabiendo interpretar. Otra cosa es si el área está por debajo del eje x. Esa área sí nos va a dar negativa. Si quieren, ahorita miramos un ejercicio. Esto quedaría -3 elevado a la 3 menos todo número negativo elevado a la 3 da negativo. Esto sería 27 sobre 3.
menos por menos da más, 27 y 3 da 9 unidades cuadradas. Correcto. Profe, le hago otra pregunta. Sí, dime. Cada vez que uno se encuentra un ejercicio de eso, ¿lo encuentra con gráfica o lo encuentra con datos solamente? No, pues simplemente nos pueden decir un dato. Nos pueden decir, vea, usted tiene la recta y igual x a la 2. Calcule el área desde menos 3 hasta 3. Ya eso aquí le va a dar ¿qué? Simplemente la suma de estas dos áreas, de esta y del lado derecho, que estaría definida aquí en este punto. Si suma las dos áreas, entonces el área que sería igual, vamos a mirar, área igual a la integral desde menos 3 hasta 3 de x a la 2 de x. Entonces esto va a ser igual, la integral siempre da la misma, x a la 3 sobre 3, ¿desde qué? Desde menos 3 hasta 3. Entonces aquí ya, miren que aquí los límites cambiaron, por lo tanto el límite superior es 3 elevado a la 3 sobre 3 menos, abro un corchete, reemplazo x por menos 3 elevado a la 3 sobre 3. Y esto, si usted lo hace, le va a dar ¿qué? 18 unidades cuadradas. Raúl. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Dime. Sí, sino que se había salido de la plataforma y volvió y se metió. Los demás compañeros están viendo la pantalla. Sí, ya la estoy viendo ya. Ah, bueno, porque es que entonces tenés un problema de internet o tu computador, porque si los demás están viendo, entonces tenés alguna falla en tu sistema de internet. ¿Listo, no, Raúl? Lo que fue es que se salió y volvió a meter nuevamente. Por eso, simplemente aquí yo expliqué que si los límites de integración cambian desde menos 3 hasta 3, observa que cuando aplico a la integral, el teorema que está en la parte inferior, que es esto nos va a dar ¿qué? 18 unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque la mitad. Ahora, si tuviéramos un pedazo de función en la parte negativa, o sea que traspase el eje X a la parte de Y negativo, esa área nos va a dar negativa, pero es importante aclarar que si eso da negativo, simplemente es un valor absoluto, da negativo porque indica que está por debajo del eje X. No sé si les gustaría mirar un ejemplo de ese tipo. Ustedes me dirán si miramos un ejemplo, pero básicamente ese es el concepto fundamental del cálculo integral. Ya las aplicaciones están en los videos que les expliqué al principio dónde estaban. Y ya ver las aplicaciones de cómo se hace la integral. ¿Qué más preguntas hay? Daisy Londoño dice que es mejor que hacer otro ejercicio. Bueno, listo, no hay problema. Hagámoslo. Para demostrar que esa área nos va a dar negativa, simplemente indicando que está por debajo del eje X. Listo. Supongamos que tenemos lo siguiente. Vamos a eliminar todo esto para que nos concentremos en una sola cosa. Ya conocemos el teorema fundamental, ya sabemos cómo aplicar la integral definida. Supongamos que tenemos una ecuación de la siguiente forma. Vamos a tener la función
f de x igual a 2x a la 2 menos 3. Si nosotros graficamos eso, entonces vamos a mirar los interceptos. Entonces, ¿qué pasa? Para graficar esto yo tengo que aprender que si x es igual a 0, entonces f de x o y, que es lo mismo, f de x, que es igual a y, es igual a ¿qué? A menos 3. O sea, es el intersecto con el eje y. Ahora, si yo quiero averiguar cuáles son los intersectos con el eje x, entonces lo que hago es, si y igual a 0, entonces si igualo a 0 en la función, o sea, f de x, simplemente coloco 0 igual a 2x a la 2 menos 3, y despejo x de ahí. Observemos que menos 3, que está negativo, pasa al otro lado positivo, sería 3 igual a 2x a la 2. Entonces x a la 2 simplemente va a ser este 2 que estaba multiplicando, pasaría a dividir, entonces 3 sobre 2. Ahora, para despejar x sacamos raíz a ambos lados, entonces queda raíz cuadrada igual a más o menos raíz cuadrada de 3 medios, que si lo hacemos en la calculadora esto debe dar más o menos, háganlo en la calculadora a ver cuánto les da. Raíz de 3 medios, esto me da a mí 1.22. Entonces, lo que nos está diciendo, para poder graficar tenemos que hallar esos datos. Vamos a traer el plano cartesiano, vamos a escribirlo acá. Nuevamente y más x más, y traemos nuestra estoy tratando de ubicarla. Listo, esta parte la podemos eliminar. Entonces, esta es nuestra parábola. Esta sería la parábola, que obviamente esto se extendería para allá y esto se extendería para allá. Esta sería la parábola y igual, o f de x igual a 2x a la 2 menos 3. Entonces, ¿dónde está, por ejemplo, el valor de y? Menos 3. Menos 3 está por acá. Este punto acá es menos 3 en x. Entonces, por acá estará ¿qué? En este punto estará menos 1.22 y acá en este punto está 1.22. Entonces nos piden hallar esta área. Vamos a trazar el área. Ya me quedé sin garganta, pero ahí vamos. Listo, está claro. Ya vamos a terminar. Listo, ya vamos a terminar. Último ejercicio, que de todas maneras esto, con estos equipos encima siempre lo acalorean a uno. Entonces, lo importante es que me digan si hemos entendido cuál es el objetivo de este ejercicio. Escríbame, por favor. Bueno, Raúl me dice que sí. Jessica también. Listo, continuamos. Bueno, entonces simplemente aquí vamos a demostrar que simplemente la integral de esto nos va a dar negativo, simplemente es para indicar que el área está por debajo del eje x, pero un área pues es un valor absoluto. Entonces lo que vamos a hacer es, para hallar el área,
va a ser igual. ¿Desde dónde hasta dónde? La integral definida iría desde menos 1.22, que son valores en x, hasta 1.22 ¿de qué? De la función que sería 2x elevado a la 2 menos 3, todo por dx. Entonces la integral de 2x a la 2 es la constante normal, x a la 2 más 1, que sería 3, sobre 2 más 1, que sería 3, menos la integral de una constante, es la constante por la variable, entonces 3x, ¿desde dónde hasta dónde? Desde menos 1.22 hasta 1.22. Entonces miremos que aplicando entonces la definición de la integral definida, tenemos que 2, reemplazo el límite superior, que sería 1.22 elevado a la 3 sobre 3, menos 3 por el límite superior, que es 1.22, o sea, todo lo aplico a la función, y aquí vuelvo y repito el proceso para el límite inferior, que sería 2 por menos 1.22 elevado a la 3 sobre 3 menos 3 por 1. Negativo 1.22. Y ya este cálculo, espero pues que ustedes lo puedan hacer y lo van a comprobar que esto les debe dar negativo. Vamos a ver si lo hacemos aquí, a ver si alguien me ayuda y lo calcula. Entonces, listo, sí. Digamos que el taller es con base, lo que hicimos hoy está orientado para el taller, pero es simplemente el concepto. El taller ya trae unas aplicaciones que ya les informé dónde encuentran las aplicaciones, con ejemplos muy parecidos, ¿cierto? Al principio de la reunión les dije dónde estaban los datos. Obviamente van a estar en YouTube. ¿Alguien me dice cuánto da eso? Porque ese cálculo ya me cansó. Ese dato tan largo me cansó, pero qué bueno que alguien nos dijera cuánto le da. Ahí le voy a mostrar nuevamente, vamos a ver si lo hago, pues. Ya estoy un poquito aquí. Vamos a ver si esto me da. A mí me está dando la primera parte, o sea, el primer paréntesis me da menos 2.45. Vamos a ver cuánto nos da. Profe, ¿por qué se le subió a .45? A mí me da exacto 2. Espérate, que es que no te estoy entendiendo qué me estás diciendo. Adriana, háblame más despacio. A mí me da exacto menos 2.44. Sí, lo mismo. No, no es lo mismo. Usted le da 45, una milésima más. ¿Usted le dio positivo o negativo? Me dio negativo, menos 2.44. Es lo mismo. ¿Cómo vamos a pelear por una décima? Elevado 3. Igual, aquí lo estoy repitiendo, digo 3 menos 3 por 1.22. Si me dan lo mismo, 2.44, sí, yo simplemente lo aproximé, no hay problema. La otra parte debe dar menos, vamos a verificarlo entonces, sería 2 por, abro paréntesis, menos 1.22, cierro el paréntesis, elevado a la 3, igual, dividido 3, igual, a mí me está dando menos 1.21, menos 1.21, menos, por menos da más, 3, ya sabemos que 3 por 1.22 es igual a 3.66, 3,66.
Voy a verificar si ese menos 1.21 si está bien calculado. Es 2 por menos 1.22 elevado a la 3 igual dividido 3. Sí, 1.21. Entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Va a dar menos 2.45 menos, primero da más 1.21 menos por más da menos 3.66 o 3,66, y esto entonces finalmente ¿qué nos va a dar? Menos 2.45 más 1.21 menos 3.66. Esto me da menos 4,9 unidades cuadradas. Quiere decir simplemente el negativo que el área está por debajo del eje X. Era lo que les quería demostrar.